sobre Comenzamos algo sobre niña mamá, conversamos algo muy poquito también sobre cartas iluminadas y ahora le agregamos Vinci. Así que estamos en un problema del cual yo me voy a deshacer rápidamente porque le voy a dar la palabra a ustedes, más allá de algunas cosas que tengo para decir, y en todo caso cada uno hablará y opinará de lo que tenga ganas. Pero antes de ese momento, digo, a ver, algunas aclaraciones para la próxima también. La plataforma Cinear no estaría andando tan bien, vamos a decirlo así. Con lo cual, hay que tener paciencia y tiene como momentos en los cuales se ve perfecto y momentos en los cuales no se ve. Así que tengan paciencia cuando vamos a alguna película de Cinear. Digo, la plataforma anda, pero bueno, evidentemente tiene algunas caídas y esas cosas. Así que nada, es cuestión de paciencia y verla en otro momento. Cuando yo puedo, obviamente, si la película está disponible, no en Cinear, sino la tengo disponible para que se la puedan descargar, lo hacemos, pero cuando no la tenemos disponible, sucede esto. A ver, para organizarnos, vamos a empezar con Niña Mamá, que quedó pendiente como primer película eh, de la cual conversamos alguito la semana pasada, pero que me parece que está bueno ahora retomar. Yo les decía que quería compartir sobre todo la voz directora de Andy Testa. Esperen que hay algunos micrófonos, acuérdense de silenciar por favor los micrófonos. Les decía entonces, había quedado pendiente de la semana pasada la voz de Andrea Testa, que es la directora del documental Niña Mamá, que nada, me parece que está bueno para poder compartir, para poder abrir el ciclo hoy. Cerraremos después Niña Mamá, por si queda algo más, y después ya pasamos a las otras dos películas, ¿sí? Así que lo primero que hago es comparto insisto, la voz de la directora de la película Niña Mamá, que es Andrea Testa. Así que voy hacia allí, banquen un segundo. Ya puedo compartir, sí, puedo compartir perfectamente. Esperen que me falta. Si yo veo que empieza a estar baja mi señal, que estoy en otro Sí, lugar donde estoy, me apago, aunque sea, digo, eh, salgo sí, de la hay baja imagen. señal, Ale. Hay baja Sí. señal porque Mm. no me dejaba grabar si no salgo de la cámara. Mira, bueno, vemos, vamos viendo. Esperen que pongo en. ¿Qué calculo? Bueno, ¿qué pasa? Felicidades, esas cosas raras, que se me había notado. Ahí está. Ahí comparto, ¿eh? Vamos probando y si no, buscamos otras alternativas. Compartir sonido, optimizar, compartir. Bueno, ahí va. Entonces empezamos con Andrea Testa, insisto, la directora de Niña Mamá. ¿Cómo te imaginas de ahora en más, cuando se esté acercando el momento que nazca tu bebé? ¿Te imaginas dónde estás ahora? ¿Qué va a pasar? No, ni idea de lo que va a pasar. ¿Eh? Ni idea de lo que va a pasar. ¿No sabes qué va a pasar? Ni siquiera me lo puse a imaginar. ¿Eh? Ni siquiera me lo puse a imaginar. Mi mamá se puso mal porque yo era chica. Tenía un embarazo riesgoso porque es mi útero y no están bien porque yo soy muy chica. Niña Mamá surge en diálogo con mi película anterior documental que se llama Pibe Chorro. Lo que hacía esa película era poder preguntarnos como sociedad por qué existían niños en esos contextos de violencia y de extrema vulnerabilidad y cuál era la responsabilidad social que teníamos cada uno de nosotros. Y un poco quedaba como un fuera de campo también la vida de las chicas, ¿no? De las mujeres. De hecho, surgía mucho en las proyecciones qué pasaba con eso. Y ahí es que empieza la necesidad de Niña Mamá. Es una película que se pregunta principalmente cómo es tomar decisiones o si es posible tomar decisiones
situaciones en contextos de extrema vulnerabilidad. Son historias de mujeres jóvenes que están atravesadas por diferentes violencias. También la película en el transcurso empezó a poner en escena la dificultad que es, además de maternar, por ahí decidir no querer hacerlo, no poder hacerlo. ¿Qué pasa ahí cuando nos está faltando una ley por aborto legal, seguro y gratuito? La peli está filmada en hospitales públicos del conurbano. La clave fue poder encontrar equipos de salud que elijan a esta población para trabajar. Entonces nos acercamos a lo que funciona en los servicios sociales de los diferentes hospitales, que generalmente tienen consultorios específicos de adolescencia. Nosotras como clase media vivimos hablando por sobre las mujeres de sectores populares, ¿no? Pensando que todo lo que no pueden hacer, todo lo que sería mejor que decidieran, siempre nos ponemos sin quererlo o queriendo, a veces desde un lugar de hablar por ellas. Está bueno que pase con el cine y más que nada con el cine documental. El de ficción también, pero el cine documental principalmente, que es ese encuentro con la realidad, es poder ir a los lugares donde mayor encuentro tengamos con algo que nos permita transitar los temas y las problemáticas y los conflictos y las hipótesis, todo lo que imaginamos en esos espacios de resistencia donde todo se vuelve distinto a nuestra propia vida. ¿Te retaron cuando fuiste a la Las tetras. ¿Qué te dijo las tetras? Que tenía en la cabeza. ¿Así te dijo? Sí, que lo que yo tengo es un bebé, no nada. Lo que yo tengo es una vía en mi panza, que estoy pensando por no hacerme los estudios. Tiene razón. Del hospital, y después el trabajo fue cuáles de esos relatos de vida eran los que más podían poner en escena la complejidad del tema y principalmente escucharlas, cómo hace ese encuentro con una profesional que está interviniendo sobre ellas, preguntando, intentando acompañarlas en sus decisiones y en sus necesidades también, y qué tienen en ellas para decir. Me quedó cómo es la maternidad, es un condicionamiento más, aún cuando es deseada. Están solas, están las mujeres solas. Por ahí alguna madre acompañando, una amiga, que seguramente a ella también la haya acompañado una madre y una amiga. Entonces, sin quererlo, armamos esta película de mujeres luchadoras que no bajan los brazos, que están ahí resistiendo y sobreviviendo. Y también no es que me llamó la atención, pero sí me queda impregnada la violencia por todos lados. La película es en blanco y negro, buscando un poco el porqué de eso. Volví a ver todo el trabajo que hizo Adriana Lestido, que tiene diferentes ensayos fotográficos de madres adolescentes, madres e hijas, mujeres presas. Y había algo en la potencia de esas imágenes que me parecía que la película era eso. Me parecía también que hay algo del blanco y negro que permitía detener el tiempo. No quería hacer como algo estético que se pose por encima de los relatos de las chicas. Después hubo una decisión para mí muy, muy fuerte, que fue el uso de un lente fijo, justamente para marcar esa distancia ética, ¿no? Decir, bueno, donde nosotros estemos físicamente, usamos un lente normal. Si nos teníamos que acercar, nos íbamos a acercar nosotros también. Me parecía muy importante tener ese cuidado. Todas las decisiones fueron encontrando esa lógica que creo que se centra en esto, ¿no? La distancia justa con ellas, con el tema. En ningún momento la pulsión por robar imágenes. No tiene que haber nada más que distraiga la atención, sino el protagonismo de ellas y los que decidían también ellas decir. Hay una escena de la película que fue también en este camino de la ética, que fue cuando filmamos a Anabela, una entrevista que le hizo Luciana, la trabajadora social del hospital. Anabela es una niña madre, una niña mamá, que relataba entre risitas y vergüenza que ella no había planificado ese embarazo, que no quería. En esa risita se pone seria y dice, yo igual no iba a abortar, no tenía el pensamiento de abortar. Yo ahí me pregunté, ¿qué película estoy haciendo? Dejo esto, o sea, si yo pongo en escena a ella y en el montaje su historia termina siendo necesaria, esta frase tiene que estar, aunque yo no esté de acuerdo, porque en definitiva estamos luchando para que todas podamos decidir en las mejores condiciones. Después de los 6 meses, bueno, vino la bendición. Vino la bendición. ¿Vino la bendición? Sí. Yo no quería, pero bueno. Quedaste embarazada. ¿Qué no querías?
Quedar embarazada. El mayor desafío que me plantea Niña Mamá, la exhibición. Me encantaría que sí, que se pueda ver mucho. La hicimos para eso, ¿no? Para que llegue a muchos lugares. La falta de pantallas para el cine argentino, y más si estamos hablando de un documental de cine independiente, va a ser una batalla que vamos a tener que dar fuerte. Me parece importante que se vea en el cine, que permita eso, ¿no? Poder, no sé, romper algunos muros. Para mí es esa idea de encuentro con el dolor del otro, el dolor y también la fortaleza que decía al principio. Verlas a ellas como personas, creo que algo de este mundo puede cambiar. Bien. Hasta ahí. Se escuchó bien, ¿no? Se vio bien. Estaba corriendo bien. A ver, un par de cuestiones antes de pasar a dar la palabra para hablar un poco también de Niña Mamá, para completar lo que habíamos hablado la semana pasada. Nada, me gusta mucho la entrevista. A ver, primero algunas definiciones técnicas que está bueno que ustedes también puedan conocer, ¿no? Ella en un momento habla del fuera de campo, ¿no? Y habla ahí que me parece que la película juega mucho con eso, con el fuera de campo de esta película. ¿Cuál sería? La historia de estas pibas fuera de esa sala, digamos, ¿no? O sea, lo que sucede con esas pibas fuera de esas, que me parece que la película provoca esto y que es súper interesante, ¿no? Digo, cada uno de nosotros seguramente cuando estaba viendo la película se podía imaginar y armar la historia que cada uno quería armar con cada una de estas pibas que iba a esa sala de ese hospital público, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo será la vida de estas pibas fuera de esa sala, ¿no? Digo, ¿están acompañadas, no están acompañadas? ¿Hay alguien que acompaña? ¿Están solas? ¿No? Me parece que ahí, digo, esa es la idea del fuera de campo, digamos, ¿no? Que es una decisión. Digo, esta historia podría ser contada, digo, y ahí es donde yo le equiparaba, ¿se acuerdan con la película de Leandro Colás, Los médicos de Nietzsche? Digamos, ¿no? Que tiene una apuesta muy similar, ¿no? Digo, bueno, lo que importa es lo que sucede en esos metros cuadrados que son esas salas. En el caso de los médicos de Nietzsche, en el hospital italiano, en el caso de Niña Mamá, este hospital público, digamos, ¿no? Y me quedo acá. Digo, no voy, bueno, al pasillo, pero no voy a sus vidas por fuera de lo que aquí sucede. En todo caso, dejo a los espectadores, en este caso que somos nosotros, en que nos podamos imaginar cómo será esa vida fuera de esa sala. Y me parece que es una decisión muy interesante. A mí me gustan esas decisiones que se toman en cuanto al contenido, ¿no? Digo, a provocar, bueno, recuerdo con los médicos de Nietzsche, ¿no? Uno decía, bueno, digo, a lo que voy es que esa información no solo se retasea, sino que, bueno, que no es parte del documental, ¿no? Bueno, ¿con quién vivirá? ¿Alguien lo ayudará? Digo, ¿cómo es eso que está sucediendo más allá, insisto, de ese encuentro que tienen con un médico o aquí con una trabajadora social o con una médica? Me parece que la película lo plantea así. Por otro lado, dos cuestiones más. Voy del orden técnico y después voy al orden más argumentativo. El tema, ella habla del lente fijo, digamos, ¿no? De la distancia que tienen con las pibas. Y eso tiene que ver que, a ver, para que sea claro, uno podría tener, digo, de hecho ustedes seguramente juegan hasta con sus celulares, uno puede jugar con el zoom permanentemente, ¿no? Entonces, acercar una imagen o alejarla según lo que tenga ganas. Bueno, eso es un acercamiento, un alejamiento absolutamente mecánico, no es la persona que se aleja o se acerca, sino que en realidad es el dispositivo técnico que uno tiene para alejar o acercar. Esto también existe, obviamente, en las cámaras profesionales que graban para hacer películas. Ahora, esta decisión que ella toma es una decisión, en cuanto tiene que ver bueno, cuál es el acercamiento del documentalista a estos cuerpos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, si hay que acercarse, nos acercamos todos. Si hay que alejarse, nos alejamos todos, ¿no? Digo, no utilizo ningún elemento tecnológico que me permita alejarme o acercarme de esos cuerpos, que también es toda una definición ideológica, digamos, ¿no? Bueno, cuán cerca o cuán lejos estoy de aquello que yo voy a filmar. Lo podemos pensar, no sé, ahora voy a traigo las imágenes y me voy, no me meto, pero ¿recuerdan las últimas imágenes de la película Vinci, por ejemplo? ¿No? Digo, ahí claramente la directora establece una distancia, yo les diría la máxima distancia con aquello que está sucediendo en aquella carpa o en aquella caminata, digamos, al mar, ¿no? Digo, bueno, son decisiones narrativas que corresponden a formas de contar, ¿no? Digo, nadie se podría imaginar a Niña Mamá en esa distancia que sí plantea Franca González en la película Vinci en el final, ¿no? Digo, te traje este ejemplo porque, bueno, justo son dos películas
con las que vamos a trabajar hoy y que allí se ve muy claro cuál es la distancia del documentalista, Andrea Testa o Franca González, con los personajes que está retratando y sobre todo por lo que está contando. Y el otro recurso, que lo tocamos muy por arriba la semana pasada, pero que ahora lo incorporamos, es el del blanco y negro, ¿no? Digo, y ahí claramente no es que está en blanco y negro porque, bueno, se me ocurre hacerlo en blanco y negro, ¿no? También hay una decisión, digo, a ver, hubo un momento en el cual se filmaba el blanco y negro y el color no se puede utilizar porque la técnica todavía no da posibilidades para que se use el color. Hoy es una decisión que lo toman, ¿no? Si quiere que su película sea blanco y negro o quiere que su película sea en colores. Y también hay una decisión en la postproducción de color, digo, ¿no? Porque también los colores, las películas, la mayoría de las veces, no son los colores reales de la vida real, sino que son los colores creados por un artificio que tiene que ver con la postproducción de color, que realza, ¿no?, algunos colores en ciertas decisiones que tiene el director o la directora, tanto de una película de ficción como un documental, ¿no? Digo, más de una vez, uno no se pone a pensar igual en los colores cuando está viendo la película, sino en todo caso los piensa a partir de algo que les provoca, ¿no? Pero bueno, si voy a trabajar con la ciencia ficción, seguramente habrá colores que estén dados que otros colores. Si voy a trabajar con el recuerdo, digo, todo eso no es del orden de lo natural, sino que es del orden de lo técnico de la postproducción de color que yo hago sobre las películas, ¿no? Digo, todas las películas pasan en su final de montaje por la postproducción de sonido, ¿no? Alguien que realza ciertos sonidos, que trabaja el sonido, y por la postproducción del color, ¿no?, que es una profesión. Está el postproductor de sonido y está el postproductor de color, ¿no?, que trabaja con el color de las películas. Acá la decisión del blanco y negro es una decisión que toma Andrea Testa, que ya cuenta en función de, bueno, ciertas fotografías de Andrea Lestido. Andrea Lestido está incursionando ahora en el mundo documental. Están por ahí dando vueltas algunas de sus pelis, pero bueno, Andrea Lestido sobre todo es fotógrafa, y su obra mayormente tiene que ver con la fotografía. Insisto que ahora también se metió, no recuerdo el nombre, por eso no lo voy a citar, pero creo que ahora está por rodar su segunda película, o estrenó su segunda película. Ya hay una primera película filmada en el sur por Adriana Lestido. Pero bueno, ella toma esa referencia, ¿no? Ahí hablamos de las referencias, toma esa referencia de Adriana Lestido, de las fotografías sobre algunas niñas mamá, ¿sí?, y a partir de eso utiliza, digamos, el blanco y negro. Cuando uno ve el resultado, digamos, ¿no?, en la película dice, bueno, es una película para que esté en blanco y negro, ¿no? Digo, ¿cómo sería en colores esta película Niña Mamá? No lo sabemos, pero claramente el blanco y negro, hay algo que cuenta el blanco y negro que tampoco es una definición, ¿no? No es que si yo utilizo el blanco y negro, cuento esto. Nada, es también del orden más de lo subjetivo. Seguramente hay varios de ustedes que a lo mejor pasaron 20 minutos y que dijo, es en blanco y negro. O alguno vio toda la película y después dice, che, ¿era en blanco y negro? Digo, no. O uno se hace ahora la pregunta, ¿era en blanco y negro? Bueno, nada, insisto que son formas de contar. Eso respecto, que me parece que está bueno hablar un poco de cuestiones más de estética y de narrativa. Y por otro lado, hay algo que a mí me gusta mucho, que después lo vamos a trabajar en Vinci también. Ella dice que uno podría preguntarse, bueno, a ver, si yo les preguntaría cuál es el tema de esta película, ¿no? Bueno, seguramente me aventuraría a decir que la mayoría, lo que uno podría decir es, bueno, es sobre distintas niñas, ¿no? Ya el título aparte nos dice un montón, ¿no? La idea de niña y mamá, en principio aparece como una contradicción, como se dice, como un oxímoron, ¿no? Digamos, la idea de que sea niña y mamá. Seguramente corresponde, antes de niña, corresponde otra edad, digamos, ¿no? Una joven o una señora o lo que ustedes quieran, y no una niña, ¿no? Ya el hecho de trabajar con el niño y mamá, con lo cual seguramente si uno preguntara por el tema, bueno, varias dirían que el tema tiene que ver con distintas niñas, y ahí aparece, bueno, si decidieron o no decidieron. Y a mí me gusta algo que dice Andrea Testa, que a mí me parece que esta película, el tema de esta película, es el tema de la toma de decisiones, ¿no? Digo, me gusta pensarlo así. Me gusta decir, bueno, si uno tendría que trabajar con una película sobre toma de decisiones,
¿no? Digo, viene unos de esos que laburan en management y en esas cosas de mercados, ¿no? Y que hablan sobre acerca de cómo se toman las decisiones. Bueno, yo trabajaría con Niña Mamá, porque me parece que la película trabaja mucho con esta idea, ¿no? De, bueno, ¿cuál es la decisión que toman estas niñas? Que aparte es una decisión, ¿no? Digo, crucial. Es una decisión de tener un bebé o de no tenerlo. No hay nada en la mitad, ¿no? Digo, ahí hay algo, digo, es un sí o un no, con las implicancias que lleva. Digo, no hay otra salida. Seguramente, frente a muchos avatares de nuestras vidas, no hay un sí y un no, ¿no? Sino que hay, bueno, hay un montón de salidas, hay un montón de grises. Acá no hay muchas grises, ¿no? Respecto a estas decisiones. Yo continúo adelante con mi embarazo o no continúo con el embarazo. Por eso me gusta ahí, como lo dice Andrea Testa, la directora del documental, pensar de que es una película sobre el tema, que el tema es la toma de decisiones, ¿no? Digo, bueno, ¿qué decisión se toma respecto a ese tiempo? Última postilla sobre la peli, por lo menos de mi parte. Bueno, ya lo sabían, pero por las dudas aclarar de que esta peli fue filmada antes de la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo del 2019, ¿no? Es una película del 2017. Creo que se estrenó en 2017, habrá sido filmada entre el 2016 y 2017 o entre aquellos años, cuando todavía no existía una ley de interrupción voluntaria del embarazo como sí existe ahora, ¿sí? Eh, Ahí podrán decirme que la película podría ser la misma, ¿no? Digo, ¿cuánto ha cambiado esa sala hoy? Seguramente poco, pero bueno, la idea de que haya una ley es un amparo para estas pibas, para estas niñas, en el caso que quieran adoptar, digamos, quieran abortar. En aquel entonces era una decisión absolutamente clandestina, digo, ¿no? Sobre todo para estos sectores sociales. Nada, una aclaración, sabemos que la ley, digamos, no cambia del día, del día a la noche, de la noche a la mañana cambia la situación, pero sí, obviamente, que el amparo legal es importante que esté hoy, que hoy suceda, cosa que no sucedía en el 2017 cuando fue filmada, insisto, esta película. Bien, hasta aquí yo con Niña Mamá. Los escucho, lo que tengan ganas de decir sobre la peli, van levantando la mano y después cambiamos y vamos a otra peli mientras yo respiro y tomo jugo. ¿Hay un silencio hoy? ¿Nadie va a decir nada sobre la peli o ya lo dijeron? Ya lo dijimos. Muchas Ah, ya hablamos la clase pasada, Alejandro. es verdad, Claro. recuerdo. Bien, si no hay nada más, pasamos, ¿eh? Vamos para adelante. Daniel ahí. Bien, siempre hay que dar una vueltita más, hay que dar una oportunidad más, porque aparte los que quieren hablar están esperando que hablen los que siempre hablan y después ingresan. Así que vamos con una vueltita más, vamos con Daniel y los que tengan ganas y después seguimos con las otras pelis. Daniel, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Yo no estuve la clase pasada, entonces no sé qué se dijo y qué no se dijo, pero yo había notado un par de cosas cuando vi la película y la verdad que eh, me dejó como muy impresionado por, por lo que vi, por la realidad, no porque sea una realidad que desconozca, sino porque eh, es algo que con ley o sin ley sigue estando, ¿no? Digo, la ley evidentemente eh, permite, es un paso adelante, pero muy grande, no estoy discutiéndola, al contrario, eh, pero me parece que la realidad por ahí no terminó de cambiar del todo. Y me encantó ver a la directora, eh, que me parece también una piba. No sé si en mi mirada por mi edad, pero me pareció también ella una piba y no conocía su película anterior, eh, pero la temática, si bien no es la misma, pero la realidad que muestra pareciera ser la misma. Me encantaron dos cosas que dijo. Uno, el respeto por la decisión de la chica con la que dice de la bendición, que
ella no estaba de acuerdo y su pañuelo verde en la muñeca de algún modo lo manifiesta, pero decide mostrarlo en la película. Eso me parece éticamente muy piola de parte de ella, de la directora. Y después algo que me hizo pensar en algo que dice, que yo anoté medio a las apuradas ahora, qué difícil que se hace no juzgar otras formas de pensamiento. Yo esto es algo que me da muchas vueltas, me da muchas vueltas con los resultados de las elecciones, eh, con cómo se puede votar, cómo se vota, y cada uno vota como quiere, como piensa y como con los condicionamientos que tiene, pero qué difícil que se hace no juzgar. Y me parece que eso que dice, no sé si textual o si se me mezcló mi propia manera de pensar y cómo me está dando vueltas esto en otro tiempo, pero creo que de algún modo ella lo dice, ¿no? Y creo que al mostrar con lo del blanco y negro, que lo había notado, que le da como otra potencia a la imagen. Y miren qué tontería, se me vino a la mente qué película tenía yo en blanco y negro, y la primera que me vino fue algo que nada que ver, El joven Frankenstein, y algo que nada que ver, por ahí tampoco, pero con otra potencia, que es El Ciudadano o el Citizen Kane, también en blanco y negro. Mira, Otra polenta, ¿no? Digo, la verdad, me gustó, no la volvería a ver porque me resultó muy fuerte, eh, pero me quedo con lo primero que había notado la otra vez, eh, que una chica dice que no tenía idea, que no se imaginaba, y que ella había pasado muchas cosas, ¿cómo iba a tener miedo de enfrentar lo que le tocaba enfrentar? Eh, Creo que de algún modo resume la realidad que intenta mostrar y creo que lo logra bastante Andrea en su película. Bueno, esto. está buenísimo, Daniel. Un par de cuestiones. Sabía que les iba a parecer muy joven. Es muy joven, no tanto como parece. Andrea tiene cerca de 40 años, 38, digo, pero, bueno, para mí Es también es una joven, piba. pero Es una piba. ¿qué? Es una piba. Claro, pero bueno, pero a los 38 años ya puede filmar documentales. Pero lo que pasa es que parece más joven aún. Las películas anteriores, digo, yo me olvidé, y gracias Daniel porque me hiciste recordar. Hay una peli que filma Andrea, creo que es 2015, 2014, 2000, no me acuerdo por dónde, se llama Pibe Chorro, que fue una película bastante, que ha tenido un documental. Pero la película que yo creo que alguna vez la habremos compartido en algún taller, porque es una película que me parece que es una película que cuenta al proceso, es ficción, y ella es codirectora con Francisco Márquez, que se llama La larga noche de Francisco Santis. Sí. Que Sí, la La si, vi, vimos, la si vimos. la alguien vimos, la la vimos. vieron, la vimos. Me imaginé, no la tenía ahí como anotada, pero me imaginé porque es una película y para los que no la vieron, les La recomiendo mucho larga verla noche, de Alejandro, ¿cómo se Francisco, llama? de Francisco Santis. Es como el nombre del protagonista. Una película extraordinaria sobre el proceso, sobre un hombre común. ¿No? Y cuando pensaba La noche larga de Francisco Santis, ¿no? Y pensaba en Niña Mamá y en lo que decía Andrea Testa, que yo lo tomaba, ¿no? Si alguien me pregunta sobre qué trata la película La larga noche de Francisco Santis, más allá del contexto, dictadura y todo lo que uno pueda decir, también tiene que ver con la toma de decisiones, ¿no? Digo, ¿cuáles eran las decisiones que tuvo que tomar? En ese caso, no voy a spoilear la película, obviamente, pero las decisiones que tiene que tomar el protagonista de La larga noche de Francisco Santi frente a ciertos episodios que se le presentan en su vida cotidiana en la época de proceso, ¿no? Digo, hay algo ahí que sigue siendo un tema, digamos, que se repite permanentemente. Así que nada, les recomiendo muchísimo ver La larga noche. Gracias, Daniel. Adriana.
Bueno, yo cuando vi la película dije, bueno, quiero ver qué pasa en Argentina. Entonces entré a buscar bibliografía y bueno, busqué la maternidad Sardá, busqué la Sociedad Argentina de Pediatría, el Hospital de Niños, y si querés te resumo algunas cosas porque tengo Dale, vos. bastante. Pero, por ejemplo, según el censo del 2022, hubo una reducción significativa del 50% de embarazos adolescentes de 15 a 19 años, con hijos nacidos vivos entre el 2010 y el 2022 del 13,1 al 6,4. No. El 15% de los recién nacidos provenían de madres menores de 20 años y el 0,4 de menores a 15. Las tasas más altas de fecundidad de adolescentes corresponden a Chaco, Formosa, Misiones, superando el promedio nacional. Las más bajas, por supuesto, donde están en Cava. Según la Organización Panamericana de la Salud, la franja de niñas menores de 16 años tienen hasta un 40% de probabilidad de desarrollar patologías durante el embarazo, como por ejemplo preeclampsia, eclampsia, partos prematuros, y de tener hijos con malformaciones. El 14% de las muertes maternas registradas en el país corresponden a niñas de 10 a 19 años. Bueno, tengo mucha más estadística, pero no sé No, si les interesa. está buenísimo. Sí, 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 dale, dale, dale. La que te parezca importante, obviamente. Bueno, después, a ver, Esto yo lo comentaba, varias veces me han escuchado decirlo, ¿no? Hay veces, si un documental genera esto, que Adriana vaya a buscar la estadística, digo, no, son aquellas cosas que a veces, que yo digo que no se le puede pedir a una película, pero que sí la película tiene que generar la posibilidad de que después un espectador, hoy, digamos, con las posibilidades tecnológicas que tenemos todo bastante al alcance de la mano, vaya a buscar, ¿no? Digo, a ver, todos estos datos que da Adriana puestos en la película no van. ¿No? Digo, porque no van, claro, porque es otro tipo de lenguaje, ¿no? No es el sí, lenguaje te di un cinematográfico, montón de dar información y artículos. bajar y bajar y bajar y bajar y bajar. Ahora, si la película genera esta posibilidad, ¿no? Que un espectador, una espectadora como Adriana después vaya a buscar esa estadística, está más que cumplido, digamos, ¿no? Tal. Me llamó mucho la atención también que SOGIVA, que es la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, en el 2019 hizo un consenso, donde está todo, todo. Es decir, está arreglado cómo manejar una adolescente o una niña, porque hay de 10 años también, todo, desde la prevención, desde el embarazo, No, todo. Por ejemplo, una de las cosas con respecto a las enfermedades, tengamos en cuenta que estas madres a veces no saben que están embarazadas y tienen muchas malformaciones del tubo neural. Es decir, el ácido fólico no saben lo que es, no lo toman, entonces tienen niños con patologías cuando en vez, es decir, tienen un bebé no sano, y eso también es importante. En Argentina, cada año cerca de 3.000 niñas entre 9 y 14 años son sometidas a abuso sexual que incluyen abuso deshonesto, coito forzado, violación y coito entre adultos y menores. Según datos oficiales, el 80% de los padres de esos bebés la superan en 10 años y una cuarta parte son al menos 20 años mayor que ellas. Esto presupone condiciones de abuso, violación o incluso incesto. Bueno, pues tengo más, pero no quiero aburrir. Está buenísimo. No, no están buenísimos los datos, obviamente, pero está No, buenísimo. no, pero Estos son datos, datos de igualmente Argentina también. y de la Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo. Los países en desarrollo concentran el 95% de los nacimientos de madres adolescentes. Las tasas más altas se encuentran en África, América Latina y el Caribe. Mira, bueno, nada, son datos que dan cuenta, ¿no? De cuando uno habla de la Sí, desigualdad. sí. Pero a la vez también son datos que cuentan de una política pública que tiene ya hace algunos años en Argentina y que mejoran los índices, ¿no? Digo, y eso también está Y bueno el que porcentaje ese dejarlo de claro, ¿no? 14 a 6 Digo, fue por todo esto. ese me parece. ¿Cómo era ese porcentaje el primero que leíste, Adriana? ¿Cómo era? Era de 16, espera, no te quiero mentir. Porque esto lo tenía hecho y ahora
de 13,1 a 6,4. Bueno, Un nada, me alto parece porcentaje. Eso que tiene que ver después de la ley y de todo, ¿no? tiene que Porque ver esto con la es ley, tiene que ver también esto del 2022. con la educación sexual integral también en las Exactamente. escuelas, Todo eso. ¿no? Una ley que se promulgó allá por el 2006 también, ¿no? Y bueno, Sí, sí. nada, esas cosas que comienzan a ser, digo, nada, que comienzan a tomar conciencia, así que me parece que está bueno también que los datos, hay veces que uno está como demasiado apurado y cree que todo es igual, pero no es todo igual, ¿no? Y las políticas públicas, seguramente, bueno, habrá que ver qué sucedió en los últimos 2 años, ¿no? Lo sabremos más Sí, adelante, ¿no? no Con la encontré retracción de que, estas digamos, políticas todos públicas. estos trabajos eran actualizados, no Tal encontré. cual. Una Sí, última cosa, que de la ley en diciembre de 2020, cuando se promulgó la ley 27.610, establece el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 14 semanas para todas las personas con capacidad de gestar de manera igualitaria, cosa que está en contra de la ley de 1921, que solo era para mujeres en caso de violación, digamos que tenían retraso madurativo. tal cual. Y, Aunque a veces tampoco se cumplía, ¿no? Digo, ahí también citar la no, película por supuesto. que la han Pero visto bueno, como había Vicenta. una ley que era eso, pero ahora es para todos iguales. Está muy bien. Sin Recuerdan la discusión. película Vicenta de Darío Doria, para los que no la vieron, también ahí, para los que son los nuevos o las nuevas en este taller, vean la película Vicenta de Darío Doria, que está disponible ahora en Cinear, para poder verla ahí, nada, una película que da cuenta de esto. Muchas gracias, Adriana, por los No, datos. fatalmente. Seguimos, Nidia. Muy cortito porque ya se comentó bastante. A mí, bueno, súper interesante y sí, conozco algo de las estadísticas, pero me impactó el verlo, tan uno puede haber leído al respecto y conocer, pero otra cosa es ver a las personas y en esas entrevistas, ¿no? Eh, Me impactó la soledad, los desvalidas que se ven y hasta me faltaba, yo pedía más de la persona que le estaba haciendo la entrevista, la sentí en todos los casos, tan fría, tan desde afuera, tan objetivas, ¿no? Por supuesto que uno sabe que no se pueden involucrar, pero bueno, la falta de acompañamiento, y creo que para ese grupo de niñas, adolescentes, no están muy relacionadas con la ley de aborto. Me parece que no, es otro su imaginario, otra su realidad, y se manejan y aceptan la maternidad, aun cuando a veces no saben qué es, ¿no? Como alguna decía. Sí, vamos a dar, me parece que digo, ahí hay un beneficio de la duda que es, digo, digamos, digo, todo fue registrado previo a la situación de la ley, con lo cual ahí nos queda una duda acerca Y de... por allí más que la ley, no sé si con la ley, pero tal vez con la educación en las escuelas, la educación sexual allí puede ayudar mucho. Nada más. Sí, seguramente. Sí, seguramente. Por eso me parece que son procesos a veces que tienen que ver con el tiempo, digamos, ¿no? Por más de que hablamos del 2006, es relativamente nueva, y no sin disputa, digo, ¿no? Digo, que sea ley, lo mismo con la interrupción involuntaria del embarazo, que sea ley, en principio uno diga, bueno, no está garantizado de que se cumpla en los espacios Y públicos. cómo se lleva a cabo en el aula, Ujú. también Alejandro, es que cómo es. Sí, lo hablábamos la semana pasada también, ¿no? Pero bueno, Eso. se trabaja muy mucho en las aulas también con educación sexual integral como contenido transversal. Se sigue trabajando, a ver, no solo en las salas de inicial, sino que se sigue trabajando en la universidad. Digamos, aquí estamos en la Universidad de Burlingame, donde la educación sexual integral es importantísima y se trabaja muchísimo y es una materia obligatoria para todos los alumnos y todas las alumnas que cursan cualquier carrera, digamos, ¿no? Y también está en la jornada de educación sexual integral aquí en la universidad, digo, ¿no? Insisto, es un contenido transversal
que nunca se deja de aprender, ¿no? Digo, no es que es únicamente para la sala inicial, sino de ahí en adelante. Pero bien, para tomar una decisión, volviendo a la idea de la toma de decisiones, para tomar una decisión también hay que estar informado, ¿no? Y también hay que conocer. Y ahí estoy de acuerdo que, bueno, ahí hace falta todavía más trabajo, digamos, en las escuelas. Seguimos. Nora. Bueno, no sé si se corta la señal por cualquier cosa, Alejandro, porque estoy con poca señal. Es un tema difícil y yo me quedo con lo que decía Daniel de qué difícil es no juzgar. No juzgar a quien apoya o a quien no apoya. Y por otro lado, yo me sentí cuando salió esta ley del aborto gratuito y a esas manifestaciones con los pañuelos verdes y las chicas vestidas. Yo es algo que me sentí mal yo porque no se aceptó. Yo no estoy a favor, por supuesto, salvo excepciones especiales. Y te voy a contar un solo caso que es uno, pero supongo que puede haber otros más. Yo tengo una amiga que la sigo viendo, que a sus 17 años, con quien estaba de novio, te estoy hablando de hace muchísimos años atrás, donde esta decisión no existía. Y por otro lado, a veces pienso que la decisión no la toman las niñas o alguien que es adolescente, la toma su mamá o su familia, y ellas no están de acuerdo. Y te lo llevo a relación por este caso. Esta amiga que yo tenía 17 años y estaba de novio queda embarazada. Por supuesto, el papá no podía enterarse, la única que se enteró es la mamá. La mamá la obligó a hacer un aborto. Y es el día de hoy, como la sigo frecuentando, tiene 68 años ahora, es el día de hoy que ese día no lo olvida. Lo tiene siempre permanentemente en cada situación que se ve de este tipo. Entonces a veces pienso, te vuelvo a reiterar, ¿estas chicas acaso es un documental donde se da 5 o 6 casos que se vieron, que por supuesto siguen habiendo, hubo y sigue habiendo un montón, se ve reflejada nada más en los casos que muestra el documental, pero yo sé de muchas veces que son los adultos los que deciden, no son las adolescentes. No te estoy hablando de una niña de 14, 15 años, pero 17, 18, 19, 17, 18 años. Los padres deciden y quizás esa chica no está de acuerdo. Entonces, para mí es muy difícil. Yo te digo, me sentí muy mal porque hay algo que, por supuesto, no juzgo a quien lo hace, ¿eh? Yo no juzgo, pero sí pretendo que también se tengan en cuenta quienes, te vuelvo a reiterar, quienes no avalan esa situación, salvo excepción, que eso lo vuelvo a manifestar. Bueno, eso es lo que tengo, que me había quedado un restito de la semana pasada, Bien. del jueves de Niña Mamá. Está muy bien y está dicho. Digo, apoyo, digo, la idea, pero para que quienes quieran hacerlo, tiene que haber una ley que las proteja. Digo, la ley no obliga a nadie a hacerse un aborto. La ley lo que hace es proteger a quienes quieren hacérselo. Quienes no quieren practicar un aborto, no practican el aborto, digamos, ¿no? Claro, pero lo que yo te decía es que no deciden a veces las mismas Claro, quienes pero están. lo que pasa es que sobre eso, Nora, no se puede legislar. Digo, ahí ya es, No. ya es otro, digo, ahí pasa más en la índole, digamos, de lo privado y en la índole familiar. Digo, sobre eso uno lo puede legislar sobre las decisiones que toma una familia y cómo toma esa decisión. Sí puede dar la posibilidad a quienes quieran abortar, que haya una ley que los proteja, y quienes no quieran abortar, que haya una ley también que los proteja, digamos, ¿no? Me parece que la ley tiene ese Sí, espíritu. por eso yo manifesté que no juzgo. Yo no juzgo, Por eso. simplemente. Sí, pero igual, ojo, uno también puede juzgar. ¿Qué problema hay? El tema es que, No. Yo no no, voy a pero uno juzgar puede, quien no, quiera pero, hacerlo. no, No, pero a no. lo que voy, que uno puede juzgar, pero para eso está la ley, para proteger lo que uno puede, digo, porque si no también uno queda, digo, cuando uno ve la película, también a veces juzga y quiere acompañar a esas niñas a decir abortado o no abortado, no importa en qué posición. Ahora, hay una ley. Cuando hay una ley, protege, digamos, los derechos de estas pibas. Después, lo que a uno le pasa, lo que uno juzgue o no juzgue, queda en el ámbito más, digo, más de lo privado, pero bueno, me parece que está bueno que haya una ley. Ahora, respecto a las otras decisiones, como bien vos contás, Nora, bueno, ahí ya es imposible legislar eso, digamos, ¿no?
Por eso te dije que era algo difícil, es algo muy difícil. Así es. Gracias, Nora. De nada. Bueno, Néstor. Sí, no, yo simplemente quería comentar que en página 12 esta semana salió un artículo que decía que por la falta de apoyo del gobierno a la ESI, está avanzando la Iglesia nuevamente en la restricción de la información. Está en uno de estos días en página 12, no recuerdo exactamente qué día, pero existe como problema. Mira, sí, bueno, seguramente. A ver, bancame un segundo, me bancan un segundito que tengo. Aquí estoy otra vez. Sí, claramente, digamos, nada, las políticas de retracción con el tiempo, nada, seguramente los números, por eso los que leíamos antes, no serán los mismos. Pero bueno, digo, hay muchos, digo, a lo que voy es que tampoco es una sola variable, ¿no? Por eso decíamos, bueno, la ley está por un lado, por otro lado está la ESI en las escuelas, por otro lado también, digo, nada, son muchas políticas públicas que van confluyendo y que van en algún sentido cambiando o no la ecuación. Pero bueno, seguramente si no hay un Estado que invierte en estas políticas, está todo mucho más complicado, eso sin lugar a dudas. Por eso digo de que son temas escabrosos, temas que está buenísimo poder conversarlos, pero más allá de lo que nos parezca a nosotros, ¿no? Digo, esto que hablábamos recién con Nora, cada uno tendrá seguramente algún caso más cercano, más lejano, y eso es intransferible, ¿no? Lo que le pasa a cada uno del cuerpo con estas situaciones, y está muy bien que aquello suceda, pero generalmente cuando hablamos de estos temas nos referimos más a políticas públicas para que la gente pueda tomar la decisión que quiere tomar sin tener, ¿no? Justo, bueno, volvemos a la película Belén, ¿no? No sé si la vieron, yo creo que la recomendé bastante para ver. No, Muy bueno, buena. Belén es un hermoso ejemplo para poder pensar en las políticas públicas y la desprotección que han sufrido, digamos, las mujeres con la imposibilidad de poder practicarse. Bueno, Belén es como, nada, es como la peli que me parece que cuenta esos años, ¿no? Decía, así como 1985 en su momento vino a contar los años tan tristes aquí en Argentina, bueno, tantos años después, creo que Belén también pasa lo mismo. Pero insisto, después es algo personal, ¿no? Digo, me parece que está buenísimo lo que contó Nora, porque digo, es para traer también otra visión, ¿no? Es muy personal lo que nos pasa con estas cosas. Es así, ¿no? Tiene que ver con las propias vivencias, lo que nos pasa por el cuerpo, lo que conocimos y lo que desconocimos. No es lo mismo estar cercano a alguien, digamos, ¿no? Y en esto ni hablar la diferencia entre los hombres y las mujeres, ¿no? Digo, nosotros no ponemos el cuerpo, con lo cual también nuestra posición seguramente podrá ser más, entre comillas, más liviana, porque no podemos, digo, no, eso está más que claro. Seguimos. Se armó. Al principio nadie quería hablar y yo di otra oportunidad porque sabía que se iba a armar. Era cuestión de apretar un poco ahí. Seguimos. Estaba Néstor. Bueno, yo, ¿se escucha? Sí. Sí. Se escucha bien. Sí, Bueno, acá está el micrófono y se escucha mejor. bueno, yo me acuerdo hace unos cuantos años, en los años 90, hice una maestría y tuve una profesora maravillosa que se llamó Susana Torrado, que era especialista en población y justamente trabajó sobre estos temas, porque en esa época había legislación sobre prevención del embarazo y en los hospitales había obligación de explicar el tema eso a todas las chicas que llegaran ahí. Bueno, había un boicot dentro de los hospitales, no enseñaban eso. O sea, socialmente había una presión más alta que la presión que tenía la ley. Bueno, eso veo por suerte que cambió. O sea, dentro de los hospitales, hoy día se nota que eso absolutamente cambió y bueno, con las estadísticas que dio la compañera Adriana, eso está demostrado. Pero hay algo que por aquí acá no tocamos y que es la fuerza que tienen las iglesias. Las iglesias en los barrios tienen muchísima fuerza y trabajan en contra justamente de todo, de todo. Simplemente
ese aspecto quería mencionar, porque por ahí uno dice, sí, las escuelas, pero también cuando vos tenés una contrapartida muy fuerte, ideológica, como la de las iglesias, por ahí se hace muy difícil. Ahí se veía en uno de los casos de la chica decía, no, yo estoy en contra, yo estoy, es decir, cómo había formado ese pensamiento, básicamente, creo que se notaba rápidamente esa, digamos, esa ideología muy metida dentro. Nada más. Está bueno, sí, 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 es así, digamos. Nada, también está bueno para poder, nada, poder preguntarse por qué también tiene tanta penetración ese discurso de la iglesia en las pibas, ¿no? Digo, nada, me parece que es bien complejo, digamos, el asunto, ¿no? Y está bueno, nada, complejizarlo, me parece y que la película también lo hace, ¿no? Digo, ahí cuando Andrea dice en algún momento, bueno, un testimonio, ¿no? Digo que también hay un testimonio que está en contra de lo que yo pienso. ¿Y qué Sí, hacemos con ese y testimonio? lo puso. ¿Dejamos, lo ampliamos? Bueno, lo dejamos, digo, ¿no? Y me parece que es una decisión súper interesante porque complejiza no, no es que, bueno, todos los casos que yo voy a elegir para mi película son con los que yo coincido. Bueno, la piba viene con esta idea, digamos, ¿no? Digo, escuchar a una piba de 13 años decir, vino la bendición, ¿no? Uno dice, 13 años, ¿no? Digo, se agarra la cabeza, pero bueno, nada, me parece que está bueno escuchar esos testimonios, nada, que nos abren en algún sentido a un universo que a veces desconocemos por pertenecer a otro sector social, digamos, ¿no? Y bueno, para eso está el cine, me parece que es súper interesante. Yo Gracias. creo, discúlpame, yo creo que las experiencias de aborto o no, o decidir continuar el embarazo, no hay que generalizar. Cada, cada mujer lo puede vivir de muy distintas maneras. Y eso es lo importante, lo enriquecedor de la conversación es poder pensarlo ampliamente. No como que no todas las que abortan se quedan con el recuerdo toda la vida, ni tampoco las que no abortan se quedan con el recuerdo toda la vida. Hay mujeres que lo superan y pasan a otra etapa. Porque si no, ahí hay una censura, ¿no? Sí, sí, Como que el no poder olvidar y que eso quede como un recuerdo infinito, es una forma de castigo a la mujer. Ese es mi criterio, ¿no? sí, está bueno, está bueno también traer, digo, digo, bueno, decir que es muy personal, ¿no? Digo, pero claro que es así, digamos, ¿no? Y bueno, la superación o no de eso, como de tantos otros traumas, también forma parte de la vida, digamos, ¿no? Cosas que se superan, cosas que no se superan, cosas que están, pero vuelvo a esta idea del transferible, ¿no? Digo, es como intransferible, ¿no? Sí, pero Decir que que es es muy personal, vivido de múltiples maneras. obviamente, sin lugar a dudas. Sí, sí, sin lugar a dudas. Alejandro, Susana. Sí, no sé si Adriana, sí, quería hacer un comentario, pero bueno, Dale, 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 y después vamos con Susana. no sé, bueno, enmudecimos las dos. Bueno, no, no, yo lo que, digamos, o sea, me pregunto bastante, me pregunté cuando veía la película, ¿no? ¿Hasta dónde es una toma de decisiones? Yo creo que personalmente pienso que no están decidiendo estas chicas, simplemente les sucede algo como tantas otras cosas que les suceden en la vida. Si bien, poco como vos decías, digamos, como que no se aborda las historias personales de cada una de estas chicas, pero hay una falta de conciencia incluso de lo que es un embarazo, de lo que es gestar una vida, de prepararse para el nacimiento, que en estas chicas no sucede, no acontece, no lo sienten. Y no lo sienten tal vez porque vienen de una historia de mamás que han tenido, que las han tenido a ellas de la misma circunstancia casual, no buscada, no deseada,
sino que ocurre como ocurre la pobreza, como ocurre el hambre, como ocurre la falta de educación, pero no sé, es lo que me pasa a mí con la peli, ¿no? Es decir, como que no hay una toma de decisión. De hecho, en algún momento se plantea esto de las pastillas anticonceptivas. Yo creo que, no estoy segura, ¿no? Pero me parece que durante bastante tiempo en los hospitales se entregaba gratuitamente pastillas anticonceptivas, además de preservativos para los varones. Pero eso, digamos, si no está mediado por una educación y una toma de conciencia de qué significa, de para qué se toman las pastillas, de cuál es la finalidad de todo esto, cae en saco roto, digamos. Es lo que, bueno, me pasó a mí, ¿no? Es decir, chicas que se encuentran de pronto con un embarazo de 6 meses y no se han hecho controles, porque no tienen idea, no saben, un día se encuentran con un bebé y lo van a maternar porque es el instinto de la mamá hacerlo, pero bueno, eso, digamos, es lo que me pasó a mí con esto. Y después con la ley de la IVE, digamos, me parece que es como democratizar la posibilidad del aborto. Que las mujeres que no tienen recursos no caigan en la clandestinidad y por ende se les vaya la vida. Y la que sí los tiene, puedan decidir, y ahí sí deciden no tener o sea, interrumpir ese embarazo en las mejores condiciones, en un quirófano, eh, sin riesgo. Bien. Bueno, Estaba Adriana también ahí que quería decir algo, ¿no? Y después vamos sí. con... Bueno, Bueno, yo lamento no haber podido estar el día jueves porque estaba trabajando. Yo les voy a contar mi experiencia profesional. Yo soy médica. Hace muchos años, cuando existía el practicantado, yo hacía guardias en un hospital de Gran Buenos Aires, en el Hospital de San Miguel, y las pacientes venían con el aborto a medio hacer, o sea, venían sangrando, no existía la ecografía en ese momento, entonces lo que se le hacía era un raspado. Bueno, esa paciente era muy difícil que dijera que había hecho un aborto, nosotros ya lo sabíamos. Y después le ponían en la puerta de la sala un policía como si hubiera sido una delincuente. Esa es una de las cosas que pasaba. La otra era que iban a lugares terribles donde lo que se les ocurra le ponían para que abortaran y muchas veces morían infectadas, que es lo que se llama el síndrome de Mondor. Es una infección que sube por el útero, pasa a la sangre y la paciente se muere. A consecuencia de eso, deja 5 o 6 chiquitos que se van a criar, vaya a saber cómo. Por eso, cuando salió la ley del aborto, yo estuve muy a favor de eso. ¿Por qué? Porque fundamentalmente lo que protege es a este tipo de pacientes, a la paciente que no va a caer en un lugar donde la pueden llegar a matar. O sea, lo va a terminar posiblemente en el hospital. La que tiene dinero lo va a hacer igualmente. Ahora existe la ley. En este momento yo me dedico a hacer ecografía y estoy con ese tema. O sea, viene la paciente con una receta que dice IVE. Si no saben, significa interrupción voluntaria del embarazo. La paciente va a los lugares donde se pueden hacer, a los consultorios, y se le da esa receta. Entonces vienen a hacerse la ecografía y después volverán a hacer el aborto con pastillas, con lo que consideren. Yo en ese momento les digo, yo tengo muy claro que soy médica y que la tengo que ayudar, jamás voy a ser juez. Y sé que están pasando por una situación muy difícil, porque ninguna mujer quiere abortar. Entonces, me duele mucho cuando veo en la pantalla un embarazo de 7 semanas con una vitalidad terrible y que va a morir.
Pero bueno, es la decisión de la mamá es dueña de ese embarazo y yo la respeto. Bueno, un poco quería decir eso. Yo vi la película y uno de los casos me llamó la atención, que creo que estaba la chica con la asistente social, que le explica muy teóricamente y le dice, ¿tenés alguna pregunta para hacerme? Y yo pensaba, pobre piba, pero no sabe ni dónde está acostada, porque estaba en una cama, creo que no estaba sentada. No sabe dónde está en este momento. Una de las cosas que veo fundamentalmente a todo nivel, es una falta de educación sexual terrible. Y eso lleva muchas veces a que las chicas se embaracen, incluso de todas las edades, no solamente chicas tan chiquitas. Pero bueno, quería hacer este aporte. Está muy bien. Bienvenido al aporte. Insisto que es un tema, nada, Muy que nos toca muy de cerca y también tiene que ver no solo con posiciones ideológicas, me parece, sino que también tiene que ver bueno, con el lugar que cada uno ocupa respecto a este tema. No es lo mismo, obviamente, digamos, a quien tiene un caso cercano que ha sucedido, a quien ha abortado, la mujer que ha abortado, o en el caso de Adriana, que trabaja, digamos, con pibas. Digo, es completamente diferente, digo, ¿no? Insisto con esta idea de lo intransferible de los casos de cada uno. Lo que sí, lo que uno puede reclamar son políticas públicas que acompañen para que estas pibas puedan tomar las mejores decisiones, quizás antes de quedar embarazadas, ¿no? Digo, la decisión es anterior, digamos, a quedar embarazada, que es la decisión a quedar embarazada. Digo, hay una decisión si uno quiere o no quiere quedar embarazada, digamos, ¿no? Digo, es una decisión, digo, anterior también que se toma. En el mejor de los casos, con quien con su pareja o con quien sea, digamos. Bien, aquí ya es con algo, digo, seguramente lo que está sucediendo aquí, digamos, es con estas pibas que cuenta la película, son pibas que no han buscado quedar embarazadas, digamos, ¿no? Que esa es una gran diferencia, digo, ¿no? Bueno, quien busca quedar embarazada tendrá sus motivos, los que sea, pero bueno, plantea otro tipo de diferencia. Por eso, nada, insisto que tiene como muchas capas, digamos, ¿no? de debate y súper interesante poder contar desde el lugar donde cada uno está ubicado. Insisto, que a veces, digo, que lo ideológico no nos tape también la posibilidad de poder reflexionar con otros y poder pensar otras cosas, ¿no? Me parece ahí, y también el reclamo de las políticas públicas para quienes quieran, ¿no? Alguien hablaba de la democracia. Bueno, claro que es más democrático que existe la posibilidad o no de abortar. Cada una después podrá decidir. Gracias, Hola, Adriana. Alejandro, Ana. te agrego algo cortito, de acuerdo a lo que dijo Bueno, Adriana, por si quedó mal, o sea, no se interpretó bien lo que dije. Yo no estoy en contra del aborto, estoy en contra de esa falta total y absoluta de educación sexual. Sí. Eso es lo que a mí, concuerdo completamente con Adriana. no, Nada más. quedó claro, pero también alguien puede estar en contra, digamos, ¿no? Digo, no me parece mal. Lo que me parece mal es que Alejandro, alguien por que... supuesto que hay alguien de las chicas que puso no generalizar. Por supuesto que no se puede generalizar en esto. Lo que sí que tiene que haber respeto hacia ambos lados, hacia quien quiere hacer un aborto, pero porque yo en el Exactamente. momento que salió la ley sentí como que quien no estaba de acuerdo, yo no tenía a mi alrededor nadie que no estuviera La de ley no acuerdo. obliga a nadie a abortar. Juzgaba, Pero claro, pero la ley no siento obliga a como que no se abortar. respeta a quien no quiere hacerlo. Por eso digo, la ley no obliga a abortar. La ley, digo, protege a quien quiere abortar. Y a quien no quiere abortar, no aborta, digamos. No, por eso me parece que es Es importante. como la ley de divorcio, Alejandro. Sí, sí, uno puede estar en contra también de la ley uno puede estar en contra del aborto y no practicarlo. Lo que no puede estar es en Bueno, contra imponerme a mí. en la ley de divorcio uno solo decide, puede decidir uno solo. Pero no no lo metamos con el divorcio, No, sino no, pero digo, nadie te obliga a divorciarte. y tampoco Divorciarte nadie si te quieres obliga hacerlo. ahora, uno puede estar en contra también de la ley de divorcio y no querer divorciarse. Lo que no me podés obligar es a mí a no divorciarme porque vos no querés divorciarte. Digo, me parece que insisto, que las leyes lo que vienen a hacer es democratizar el espacio y que cada uno tome la decisión. Ahora, está claro, que es otro eslabón, que para tomar una decisión también hay que conocer y también hay que estar informado, ¿no? Y para eso está la educación y para eso están las políticas públicas educativas, para que podamos tomar todos la misma decisión, porque acá lo que claramente hay es una desigualdad, digo, y lo que muestra la película claramente, lo dice Andrés, la desigualdad en cuanto a la información también que tienen estas pibas y que tienen las pibas de otros sectores sociales.
¿no? Digo, a la hora de tomar una decisión. A la hora de tomar una decisión no es lo mismo haber tenido, digamos, educación sexual, ¿sí? Integral, haber formado parte de un colectivo, en la escuela, en la familia, en donde sea, que desconocer absolutamente, ¿sí? La cuestión de la educación sexual. Y ahí me parece que es donde tienen que apuntar las políticas públicas. Pero habíamos dicho en la clase anterior que las chicas tenían bastante información, porque todas decían que podían haber ido a la salita, que se podían haber acercado al hospital, y no lo hacían. Es decir, que lo que falta es concientización, conocimiento de que existían los métodos anticonceptivos, había en la mayoría de las que fueron entrevistadas. Sí, sí, conocían los anticonceptivos, para decirlo de alguna forma. Conocían de que si uno no quiere quedar embarazada, están los anticonceptivos. Ahora, recursos, cómo llegar a ellos y después, bueno, nada, también es otro tema ahí que está pendiente. También es un problema cultural. Porque a eso apunto. A veces uno les explica todos los métodos y realmente prefieren abortar. Aparte, la gente muy carenciada, lo único de lo cual ellos pueden poseer son hijos. Es su posesión, porque no van a tener bienes materiales, porque no los van a poder lograr. Hijos sí. Son temas culturales, temas de educación, son temas muy, muy difíciles. Hay que ponerse muy, muy, muy encima de eso para lograr que estas chicas tan chiquitas no queden embarazadas. Aparte, si uno va a una villa, ve que están en una habitación, levantan los colchones y a la noche se acuestan todos y bueno, es cualquiera con cualquiera, ¿no? Muchísima violación y generalmente las violaciones siempre se ven que son intrafamiliares, el 80-90%. Hay mucho tema para hablar de esto, mucho. Una de las chicas decía que ella quería ser mamá para no hacer lo que la mamá había hecho con ella, que fue abandonarla. Bueno, claro, es una situación personal. Claro, cada una en esos contextos tiene situaciones muy complejas para resolver. Sí. Sigo con las manos levantadas. Está Ana y está María. Bueno, cuando yo levanté la mano pasó todo un río. Bueno, yo agradezco todos los aportes que han hecho porque han redondeado muchos de los temas que iba a mencionar. Pero para mí esta película no es sobre la decisión, sino que es sobre la desigualdad y las violencias. Incluso en las estadísticas que ha mostrado, no me acuerdo quién, veamos qué provincias son las que todavía conservan más embarazos adolescentes y de niños, Formosa, el Chaco, etcétera, etcétera. Y en este momento, bueno, por supuesto aplaudo la ley que protege a los más vulnerables, pero se necesita infinidad de políticas públicas, ¿no? Y de concientización. Bueno, lo han redondeado bastante todos los compañeros, pero yo quiero agregar, entiendo que es un documental y que está hecho antes de la aprobación, pero la frialdad de ese asistente social no cabe en mi cabeza. Ese distanciamiento, porque se puede respetar, pero ese distanciamiento en la inflexión de las palabras, lo que dice, para mí es otra violencia. Personalmente, así lo viví yo. Bueno. Está muy bien. Seguimos complejizando y digo, nada, hay una cuestión institucional. Sí, porque por más que el entrevistador nunca queda fuera, siempre perturba el campo, siempre, no hay modo. Entonces, un poquito de amabilidad, aunque vos no te vas a meter acá o allá y vas a ver con cierta objetividad, eso lo sabe cualquiera. Cualquiera que está frente a alguien perturba e incide en el campo. En la investigación, en la más científica, en la menos científica, pero esta persona estaba acompañando una frialdad que para mí se hizo insoportable. Bueno, termino acá. Está muy bien, digo, son cuestiones profesionales, a veces, digo, ¿no? Bueno, ¿cómo hacer en estos temas para no, digo,
para no, para que el otro no tome la decisión que yo quiero que tome, ¿no? Debe ser, digo, no, la verdad Sí, es que no, sí. no me Hay ocupo, una debe postura ser, ética, pero la ética es una cosa y el distanciamiento afectivo en personas tan carenciadas es una buena pregunta en la que vos traes. Yo hablaba de la distancia de la cámara, ¿no? Digo, bueno, ¿a qué sí, distancia sí, la cámara? Pero pero también está bueno preguntarse, bueno, ¿a qué distancia tiene que estar en términos sí. metafóricos, ¿no? Bueno, y la complejidad es absoluta. Y en estos momentos que las mujeres somos culpables de muchas cosas en esta sociedad, del punto de vista de algunos, de los que tienen poderes, ¿no? Y están metiendo a las iglesias, y las chicas van a las iglesias porque les dan contención, igual que, bueno, no voy a seguir en otras cosas, no me voy a extender. Em, pero estas chicas han sido, yo escribí algo la vez pasada y no sabía cómo llamar a quienes las dejaban embarazadas. Muchas veces son violaciones, muchísimas. Y es como, tan natural, ¿no? Y como dijo Adriana, que ella ha escuchado mucho, es así. Y bueno, entonces las políticas son muy complejas, pero igual, festejo la ley. Es una posibilidad. Yo voy a meter el dedo en la llaga únicamente para molestar, que es mi tarea en este caso. Y también, y también a veces nos cuesta poder escuchar a una piba joven a decir que también ese fue su deseo, ser madre, ¿no? Y nos horroriza también eso. Digo, me parece que también está bueno, por eso digo, es tan complejo todo, ¿no? Digo, ¿qué hacemos con una piba que viene a los 17 años que dice, yo deseo ser No, madre? ¿Cómo, o cómo más trabajar? chiquitas, o más chiquitas, porque como dijo Adriana, es lo único que van a poder tener. Ahora, esos chicos, ¿cómo van a ser criados y demás? Bueno, Ya sabemos, ya ya sabemos, sabemos. ya sabemos. Sí, también. Creo que también digo, tampoco sabemos cómo son criados los que tienen hijos en el momento, digo, ¿no? Digo, oportuno y deseados. Y miren la cantidad de casos que yo les puedo, digo, la cantidad de gente que conocemos, ¿no? Sí, Sí, que fueron seguramente deseados y fueron concebidos en el momento bueno. oportuno, fueron Y concebidos después, con sí. amor, y después terminan siendo lo que son. Además, quería decir otra cosa. Sí. Eh, la maternidad no es instintiva, mentira absoluta que nos obliga y subyuga a las mujeres. Bueno, Es cultural, no hay instinto y hay madres terribles. bien, no, Así voy a que, dar, voy a dar dos recomendaciones que la di la semana pasada, pero ahora que somos más cinéfila. La llegada del hijo, película de ficción argentina. La llegada del hijo viene, que aquí lo que cuenta Ana viene como nada, no me voy a meter, si la ven, ni loco me voy a meter en ninguna polémica sobre la película, porque es una película durísima de ficción, pero súper interesante para poder pensar. Ya llego, hasta niña mamá yo me meto, después ya con la llegada del hijo, porque es un thriller psicológico súper interesante. Después también hay algo que me parece que no es un dato menor, que se viene dando en la ciudad, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires en los últimos años, que tiene que ver con la caída estrepitosa, me sumo a lo que dice Ana respecto al instinto, a lo cultural, en la caída estrepitosa de natalidad en la ciudad de Buenos Aires, en Sí, la, sí, sí. en la ciudad de Buenos Aires y en el mundo, les diría yo, donde se están cerrando los jardines, donde van a ser inicial, se van cerrando porque ha bajado muchísimo y me parece que tiene que ver con cuestiones también económicas, pero también tiene que ver con esto que estoy planteando, digamos, aquí, ¿no? De la cuestión instintiva de ser madre, o de la cuestión cultural. ¿Nada? Son datos también relevantes de esta época, que quizás pertenecen a otros sectores sociales, estamos de acuerdo, pero me parece que nada, que es un dato interesante para también traer, insisto, para complejizar más aún todo esto. Pero Ya se notaba, el cine se ha ocupado muchísimo en algún sentido de complejizar esta idea de lo cultural y lo instintivo, ¿no? Digo, insisto, traigo una película ahora, como es La llegada del hijo, que trae este tema, Ana, que vos traes, lo trae ahí en primera plana. Así que cuando tengan la oportunidad de verla, nada, ahí agéndensela para poder verla. se notaba en todo el mundo la baja de nacimientos.
Y en España decían que primero los jóvenes practicaban con el perro y si se llevaban bien con el perro, después decidían tener un hijo. Te lo digo porque los chicos están allá y era lo que se decía en los barrios nuevos. Las parejas hacían eso porque no se animaban a un hijo. El crecimiento, así como hay, no sé si tendrá que ver o no, tampoco voy a hacer sociología así casera, pero así como hay un decaimiento en la tasa de natalidad, hay un crecimiento en la tasa de mascotas exponencial, y si no, fíjense Sí, cuántas es casas verdad. de mascotas hay por cuadra, ¿no? Digo, bueno, Sí, para es alguien verdad. estará mascotas. No, no sé si una va con la otra, no me quiero, tampoco quiero hacer. Lo- Aquí perdón, tenemos lo que sociólogos y pasa, sí, sociólogas, no quiero hacer Dije sociología barata yo ni mucho dije menos. solo un dicho del País Vasco. ¿Cómo? Este dicho es del País Vasco. Primero practican con el perro y si se llevan bien deciden tener el hijo. Habría que avisarles que hay una diferencia. Alguna diferencia hay entre un perro y un hijo. Así que bueno, pero bueno, cada uno que cree como quiera. Yo creo que todavía sí, quedan más de. No sé a lo que favor de está quién, pasando, a favor sí, del perdón. perro o a favor del hijo, pero bueno, alguna Sí, diferencia Bueno, hay. pero te digo perdón. que andaban hasta con el cochecito con el perro. Bueno, Lo ahí he ya visto yo. bueno, ahí estamos entrando en otro terreno, ya estamos dejando de lado No, las pero lo que pasa es que la clase media está pasando, justo estuve en una reunión familiar y hablaba, se tocó el tema de las chicas jóvenes que ya casadas o parejas le dan de la clase media, ¿no? Le están dando prioridad a cosas mucho más importantes que consideran ellas, un a perro. tener un hijo. Y hablo de chicas de más de 30 años, ¿no? Que prefieren capacitarse más en su profesión, viajar, tener cosas que les interesa, que tienen mucho valor y que no, y bueno, eso, que no le dan la prioridad del hijo o hija. Está muy bien, Eso está pasando mucho en las clases medias. está muy bien. Vamos con María, que estaba con la mano levantada hace un rato, y después vamos a tener que cerrar hoy. Pero Sí, bueno, yo yo tengo, lo tengo un que planteamiento para Vinci para la semana que viene, pero dale, María, dale. estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir la compañera de el trato, ¿no? El trato de los médicos. A veces hay un muy maltrato. Las chicas se sienten juzgadas, las hacen sentir mal. Hay muy mala formación de los profesionales en el sentido humano y me parece que eso es muy general. A mí me pasó de ir a un hospital por una menstruación rara que tenía y el médico interpretó algo así como lo de Belén, que yo había hecho algo, no sé, yo ya llevaba 12 años viviendo en México en el año 91 y el trato es totalmente diferente, la forma de dirigirse al paciente es como, me chocó tanto porque me hizo esperar un montón y cuando volvió vino como violento a acusarme de algo y yo lo miraba y decía, no, yo nada más vengo porque tengo tiempo, estoy de vacaciones, tengo tiempo de averiguar por qué tengo unas menstruaciones raras. No, no tiene nada que ver con ningún embarazo, con ningún aborto. Yo lo miraba así como espantada, decía, este tipo enloqueció. Me hablaba de algo que yo decía, me fui de ahí y pensé, yo lo voy a mandar en cana. Me pareció tan horrible la forma de tratar y yo, evidentemente yo tenía una superioridad ahí, obviamente de edad intelectual sobre ese médico, lo dejé pasar, pero me imagino todas esas chicas que son pobres, que no hablan bien, no saben expresarse, no saben ni muy bien si quieren o no quieren tener el hijo, no saben nada. Y ni siquiera las han educado, pero tampoco han educado a los médicos. Los médicos son torpes, muchas veces son brutos. No estoy de acuerdo, ¿eh? No estoy de acuerdo. Yo Para, muchas veces, a mí me han tratado muy mal en acá México, en acá en el México. Hospital Durán, acá en el Bueno, Hospital bueno. Durán, cuando yo Yo no tenía estoy de acuerdo. 5 Cada años, situación es distinta. tenía yo Muchas 35 veces, años,
y lo experimenté y me pareció horrible. Y me parece que hay muchos profesionales que no tienen formación humana. Me parece eso. Bueno, pero no son todos. Y no. No, no Pero generalicemos. compañera no dice que son todos, está Bueno, hablando pero de han un... dicho que las chicas son brutas, entonces son todas brutas las chicas. No, no son todas brutas. Son todas ignorantes y brutas las niñas. Y los profesionales son todos inteligentes y buenísimos. Nosotros no decimos que son brutas, carecen de la Bueno, entonces educación. ni que una no cosa ni tiene la otra. Es un poco Carecen de de la todo. educación, nada más. Es un poco de todo, me parece a mí. Muy bien. Insisto Complejo. que es tan complejo y está tan teñido por lo personal que nada, que está bien que sucedan, digo, que sucedan entredichos y diferentes posiciones. Bueno, no íbamos a hablar de niña mamá. Miren qué hora es. Yo tengo que entregar estoy en la universidad hoy y tengo que entregar el aula, que ya acá hay cola para empezar a entrar al aula. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vinci la vamos a pasar para la semana que viene. Voy a agregar otra película, así seguimos viendo, vamos a seguir aprovechando y viendo documentales. Pero sobre Vinci les voy a dejar como una tareita para poder pensar sobre la película de Franca González. Así como, nada, hablábamos de cuáles son las temáticas de cada película. A mí Vinci siempre me gustó conocer al personaje, tenía poca data sobre este. Es una película muy reciente, es una película que se estrenó el año pasado, así que de un personaje que tenía alguna idea, pero no mucho más. Pero bueno, alguien que ya los padres le ponen Leonardo da Vinci y Greco, ya es, ¿no?, un poco de peso sobre aquella espalda, ¿no? No puedo dejar de olvidarme del nombre que le ponen a este hombre, que lo ha llevado con dignidad. ¿Cuántos no lo han llevado con dignidad? Seguramente, ¿no? Pero bien, digo, Alejandro, ¿me me dejas pasa preguntar si alguien más no la pudo ver de los que están acá ahora en la clase? No, pero se puede ver perfecta. Se puede ver. Anda a cinear, así que se Yo puede. estoy desde el sábado tratando y nunca pude entrar. Me dice, Vos no estás en Argentina. me dice no, pero mi hijo entró como que estuviera No, allá y pero tampoco. cinear funciona en la Argentina, nada más. Es más, a veces uno se corre y no anda en otro lugar. Pero acá yo la veo, la tengo ahí. Profesor, no la pude ver y tengo cinear. Pero volví a intentarlo, pero no estoy en cada computadora, imagínense. Pero digo, está ahí y anda. No, para mí es un problema que digo, no sé cuál será el problema de Alicia, pero digo, generalmente cinear se puede ver únicamente en la Argentina, no se ve en el exterior. Si alguien entra, quizás entra con alguna forma que yo desconozco. Vi pequeños trozos en YouTube y en TikTok. Pequeños trocitos vi. Ahí ya no sé cada uno. Para tener Claro, una lo que idea, pasa es que profesor. mucha gente Para que está en tener una Argentina idea, tuvo sí. inconvenientes. Sí, O porque sea, hubo un muchas personas. problema. En ese Después pudieron ver. de la Hubo un problema, plataforma. pero después fue subsanado el problema por cines. Y les digo, tarea para la semana que viene. Vamos a conversar sobre la película Vinci. Yo también voy a decir las cuestiones. Y por otro lado, digo, los que tengan ganas para ir pensando, para mí también Vinci tiene que ver algo más allá sobre aquellos pendientes, ¿no? Y me parece que la película sabe trabajar muy bien, ¿no? Con un hombre de más de 90 años y con aquel deseo, ¿no?, de volver al mar. Nada, y que me parece que está bueno que podamos pensar, era la tarea que hoy tenía, que obviamente ya no llegamos a hacerla, pero la podemos pensar para la semana que viene, ya pueden tenerlo pensado, quienes tengan ganas de compartir, obviamente, algunos de esos deseos pendientes que hoy tienen a la edad que tengan. Porque me parece que la película va trabajando bastante sobre eso, digamos, ¿no? Digo, más allá, insisto, más allá de la pintura de un personaje en función de su trabajo, bueno, de cosas que vamos a charlar la semana que viene, no me quiero adelantar, también me parece que está bueno también trabajar sobre el deseo, ¿no? Digo, sobre el deseo, en este caso, de Leo Vinci a los 90 y pico de años, y que podamos, ¿no?, digo, pensar algún deseo que uno tenga medio como difuso a la edad que quiera contarlo. Cerramos acá. Insisto, queda pendiente entonces la película de Alejandra, Vinci, perdón, también queda pendiente ¿cuál es la Memorias. última clase? No sé. La última clase, No sé. con 18 de Alejandro. noviembre le pusieron en el 18 de chat. noviembre.
O sea, nos quedan todavía 2 clases más. Así que Gracias. entre el jueves y viernes va la película, perdón que estoy cerrando porque ahora sí me están echando. Va la película entonces nueva y trabajamos con Vinci, trabajamos con memorias también, con Cortázar, Memorias Iluminadas de Cortázar y Antín, y con todo junto veremos lo que sale. Los dejo, muchas gracias, hasta luego, me voy con Gracias, chao, besos chao. y abrazos, besos y abrazos, besos y abrazos. Gracias. Besos.